Buenas noches, bienvenidos a la clase del día de hoy. En este viernes es un gusto saludarlos y deseándoles que estén bien, que estén con salud, que se sigan cuidando, que es lo más importante por estos días, que se vacunen los que no lo han hecho y los que ya lo hicieron, pues enhorabuena. Por favor, háganlo los que no lo han hecho porque es una forma de, pues, que si nos da la enfermedad, pues no nos dé tan fuerte, que no se nos complique. Recordemos que los hospitales siguen saturados, que la situación realmente está complicada, que aunque las autoridades no confirman si ya hay una nueva variante en el país, lo más seguro es que sí, ¿verdad? Pero creo que hasta ahora aún no lo hacen oficial. El problema es que esta nueva variante se dice que es mucho más, se propaga más fácil, más rápido y los síntomas son más complicados. Así que, insisto, lo mejor es que nos sigamos cuidando, que mantengamos siempre esas burbujas, ¿no? Dentro de nuestras familias para protegerlos a ellos también. Y les repito, si no se han vacunado, háganlo. No sé si por parte de la escuela ya les tocó o les va a tocar, pero sí es importante que lo hagan, ¿verdad? La mejor vacuna es la que les van a poner en el momento que se las pongan, no, no estén viendo marcas ni nada de eso, porque creo que también es importante que mantengamos nuestro sistema inmunológico en buenas condiciones, si no, también se puede complicar la situación. Dicho lo anterior, vamos a ver qué tenemos preparado para este día. Espero que hayan visto el video, el análisis de las 10 estrategias de manipulación de masas que les puse ahí, que aunque pues es una periodista, es una comunicadora de México quien hace este análisis, pues solo es cuestión de hacer la relación con nuestro país y vamos a ver que todo es coincidente, ¿no? Hay pues, parecidos con lo que pasa en Guatemala y se los quise poner para que comprendan mejor la situación porque ella incluso lo explica mejor que su servidor o mejor que los ejemplos que acá pudiésemos poner. Así que es como un aporte a ese tema para concluirlo de mejor manera. ¿Qué más? También espero que le hayan dado ya lectura al documento que les puse, que se llama Monopolios de la Verdad. El apartado les dije que va de la página 99 a la 121. Son 21 páginas que tienen que leer. Enhorabuena si ya lo hicieron, los que ya lo hicieron. Y si no, es momento propicio para que este fin de semana dediquen un tiempito a ese tipo de lecturas, que no son muy extensas y son bastante agradables. Es importante que lo hagan porque, insisto, nos sirve para comprender lo que hemos venido platicando acerca de los medios de comunicación, pero también en cualquier momento este material puede ser susceptible de evaluación, alguna comprobación de lectura y si no, fijo para el primer examen parcial. Así que por favor les pido eso, que no se atengan, ¿verdad? Y que hagan el tiempo para ese tipo de lecturas. De la mano con eso, también les publiqué el link de otra investigación importante. Les decía, esta serie de reportajes de Plaza Pública son 9 reportajes en donde nos cuentan cómo están distribuidas las frecuencias radioeléctricas de radio y televisión, básicamente en el país. Por ahí nos hablan un poco también de la telefonía y vamos a darnos cuenta cómo pocas manos concentran muchas de esas frecuencias. Ese es el gran tema de estos reportajes. Al inicio, pues nos dan una especie de introducción, de preámbulo, pero busquen bien por ahí porque luego van a encontrar los reportajes, pues, en secuencia, ¿no? O sea, están en orden. Son 9 reportajes. Es, yo sé que no se van a aburrir, ¿verdad? Cuando comiencen su lectura. Y es importante también que lo lean porque van a darse cuenta ustedes de detalles, de datos que no conocen hasta ahora y que les permitirá saber quiénes son los dueños de las frecuencias, los dueños de los grandes consorcios de medios de comunicación en el país y a qué intereses responden. Por favor, esas dos cosas para este fin de semana, ¿verdad? Que puedan hacer el tiempo respectivo. Avanzamos en los contenidos del curso y hoy nos toca platicar, hacer un repaso básicamente, porque tampoco es que nos vamos a detener mucho en eso, porque yo comprendo o esperaría que a estas alturas ustedes ya están en cuarto semestre y desearía que este tema ya lo hayan visto pues ampliamente, incluso al inicio de su carrera. Recuerdo que en mis tiempos pues era un tema fijo del primer semestre en el curso de locución.
la historia del radioperiodismo en Guatemala, ¿verdad? Pero vamos a hacer un refresh, ¿verdad? Para recordar un poquito acerca del tema. Insisto, no vamos a profundizar por cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero, ¿qué podemos decir del radioperiodismo en Guatemala? ¿Cómo inició? Bueno, por allá por 1930, junto con la radiodifusión, pues se comenzaron los primeros intentos, ¿no? Para hacer radioperiodismo en el país. Luego, pues fijo en la década de los 40, que fue el surgimiento real, digamos, de este tipo de proyectos, con el famoso Diario del Aire, ¿verdad? Que es parte de la historia de la radiodifusión también y no digamos del radioperiodismo en Guatemala, con Miguel Ángel Asturias a la cabeza, ¿no? De ese gran proyecto que prácticamente vino a revolucionar la forma como se informaba a la población. Recordemos que en esos tiempos la televisión aún no existía en el país, entonces la radio era el medio por excelencia por el que la gente se informaba. El Diario del Aire, insisto, entonces fue el referente, ¿verdad? Es el que marca prácticamente la historia del radioperiodismo en Guatemala. ¿Cómo surge la idea? Bueno, cuenta la historia de lo poquito que yo sé, seguro ustedes saben más, que don Miguel Ángel Asturias y el señor Francisco Soler y Pérez, o Pérez Soler, siempre se me cruzan los apellidos, pues andaban de viaje allá por España, por Barcelona, y de repente en una de esas calles, yo así me imagino la escena, ¿verdad? Ustedes escucharon a lo lejos que transmitían noticias, que escucharon que se oía, ¿verdad? Noticias en una radio. Imagínense el sonido de un megáfono o algo por el estilo en aquellos tiempos. Pues entonces se maravillaron y copiaron, trajeron esa idea, ¿verdad? Al país, ¿verdad? Y así fue como fundaron el Diario del Aire. ¿Qué es lo que hacían ellos en Diario del Aire? Inicialmente leían las noticias que se publicaban en el Diario de Centroamérica, que recordemos es otro de los medios oficiales del gobierno, ¿verdad? El diario oficial, como también se le llama. Entonces leían esas noticias que eran difundidas al día siguiente por el Diario de Centroamérica. Pero eh, con el pasar del tiempo, lo que hicieron es que comenzaron ellos a redactar sus propias noticias, como era lo más correcto, ¿verdad? Entonces ya producían ellos sus propias notas informativas. Y voy a ver si rescato o si alguien de ustedes puede encontrar por ahí un material donde incluso se escucha la voz de Miguel Ángel Asturias y de las personas que hacían Diario del Aire. Y vean, es maravilloso escuchar incluso los anuncios de aquel tiempo, ¿verdad? Porque también se comercializó el Diario del Aire ya en su etapa final, ¿verdad? Entonces, eso es todo un espectáculo. Insisto, marca el inicio, ¿verdad? De lo que fue la transmisión de noticias por la radio en nuestro país. Luego, pues surgen otros proyectos de lo que yo tengo memoria y recuerdo, pues el debate, que era un radioperiódico, ¿verdad? Guatemala Flash. Y luego ya, digamos, unos años más para acá, tenemos el referente de Comando Informativo de Radio Mundial, que lamentablemente por una cuestión litigiosa ahí, con, si no estoy mal, con Central de Radios, la frecuencia, no sé, creo que está al aire, pero con música, pero ya no es Radio Mundial. Entonces, el noticiero, el radioperiódico, entiendo también que desapareció, no sé si en internet o algo, no lo sé, ¿verdad? Pero eso es, digamos, como lo más cercano, ¿verdad? Porque mantenían ellos el formato casi, casi, casi parecido al Diario del Aire, es decir, un locutor que lee la noticia, a ver, para que tengan una idea, los que no lo escucharon, pero era más o menos así, o sea, a ver, en la Sexta Avenida de la Zona 1 fue asesinada una persona que por carecer de documentos de identificación no fue posible que la Policía Nacional Civil obtuviera sus datos personales. El parte policial indica que se encontró tarará, ¿verdad? Y a media nota entraba el locutor comercial. En la Avenida Bolívar le espera Panadería El Trigal, con el mejor pan a buena mañana. Visítenos y le daremos 2 por 1 en champurradas, churritos y no sé qué. Y luego el locutor de la noticia, ¿verdad? Continúa la información que las familiares de la víctima, no sé qué, ¿verdad? Entonces, era todo un espectáculo, ¿verdad? A dos voces regularmente el radio periódico. Luego, digamos, lo más cercano que podemos encontrar, ¿verdad? Al respecto es el Independiente de Radio Nuevo Mundo, que hasta hace, qué sé yo, unos 10 años más o menos, todavía mantenían un formato muy cercano al original, digamos, del radio periódico.
En la actualidad mantienen algunas características que vienen desde ese tiempo, como el hacer un editorial, digamos, es el único medio radial de noticias que hace un editorial, ¿verdad? Como tal, todos los días, ¿verdad? Y lo transmiten en sus emisiones a cierta hora, ¿verdad? Esos son parte de las características. Es el único que lo hace. De ahí está, por ejemplo, Noticentro en Radio Sonora, que hacen una opinión, un editorial, pero de vez en cuando, ¿verdad? Cuando hay un tema que les es afín a sus intereses o es contrario a sus intereses, como hace poco con la expulsión del fiscal Sandoval de la FESI, ¿verdad? Juan Francisco Sandoval de la FESI, que escuché en Noticentro de Sonora un editorial, ¿verdad? Obviamente, pues dando su opinión como empresa, ¿verdad? Pero, insisto, ni debiera llamarse el editorial, le debieran llamar cualquier cosa, ¿verdad? De opinión, menos editorial, porque un editorial pues, sale todos los días, casi siempre a la misma hora, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y si son dos, tres emisiones, en las tres emisiones, ¿verdad? Porque es la opinión diaria, digamos, de ese medio, de esa empresa, ¿verdad? Eh, eso es, digamos, lo más próximo que tenemos en cuanto al radioperiodismo, ¿verdad? De ahí, pues, en la actualidad, decirles que ninguno de los proyectos actuales hace un radioperiódico como tal. Y ustedes se van a dar cuenta cuando hagan su investigación y nos compartan acá, ¿verdad? De lo que encuentren. Están muy alejados de ese formato original y digamos que intentan hacer una especie de radiorevista informativa. Repito, ustedes con su análisis, con su investigación, pues van a descubrir eso y otros detalles, ¿verdad? Acerca de esta situación. Pues por ahí, ¿verdad? Eso es lo que marca, digamos, los inicios de las noticias en radio. Insisto, en su momento, pues tuvo su auge, ¿verdad? Tuvo su apogeo porque la televisión digamos, en cuanto a medios electrónicos, pues no existía. Si no estoy mal, Canal 3, que fue el primero que existió en Guatemala, surge más o menos por ahí en el 67, por ahí 1967, más o menos, 68, ¿verdad? Entonces, imagínense, o sea, la radio venía ya de mucho tiempo atrás. Tengo un material que es por demás interesante y que refuerza lo que les he estado explicando. Voy a ver si lo puedo presentar, ¿verdad? Para que lo puedan observar. A ver, creo que tengo que hacerlo acá. Y luego acá. Ah, no, no es esto, permítanme. No es esto. Ujú. A ver, voy acá y luego... Permítanme que no me está permitiendo presentar. Voy a cerrar esto y voy a abrir esto y luego voy a tratar ahora de eh, presentarles. Permítanme, voy a hacer un ajuste acá para poderles presentar este material, ¿verdad? Porque lo tenía en otro navegador y entonces creo que ahí está el problema. Lo voy a poner siempre en Google para que me pueda aparecer en pantalla. Ahora sí, ¿verdad? Y voy a irme a presentar pantalla. Denme un segundito. Ahora lo vamos a hacer acá. Ahí estamos. Ahora sí, voy a ponerlo a funcionar y ustedes pues les pido que lo observen y lo escuchen detenidamente. Historia de la radio en Guatemala. Aquí hay una línea de tiempo que nos van a contar estos chicos, ¿verdad? Ese es un trabajo didáctico, seguramente de otra universidad, pero es interesante cómo nos cuentan, digamos, en el tiempo, cómo surgió la radio y nos hablan un poco acerca del radioperiodismo. Así que escuchemos con atención. Voy a hacer un ajuste por ahí para que no salga con eco. Historia de la radio en Guatemala. La radio en Guatemala se inició formalmente en el año de 1930, aunque mucho antes guatemaltecos de familias más acomodadas económicamente ya tenían radioreceptores, en las cuales escuchaban radiotransmisiones de ondas largas que llegaban desde los Estados Unidos, México y algunas partes de América del Sur. Estos radioreceptores causaron gran sensación, por la que muchos comerciantes decidieron importarlos para su venta, aunque en Guatemala aún no existían radiodifusoras nacionales. 1930.
En Guatemala, la historia de la radio se remonta a 1930, cuando don Julio Caballeros Paz, jefe de la estación radiotelegráfica que efectuaba servicio mundial de radiogramas, funda la primera radiodifusora. Luego de obtener la autorización del presidente de la República, general Lázaro Chacón, la emisora radial sale al aire la noche del 15 de septiembre de 1930, cuando inicia el funcionamiento de la TGA. Las siglas llevaban la A porque funcionaba en la estación de radiotelegrafía, pero esta fue reemplazada por la W, siglas que designan a esta radio que funciona actualmente como La Voz de Guatemala, TGW. Con el triunfo de la Revolución Democrática de 1944, dio inicio al movimiento más brillante de la radio en Guatemala. El presidente de la República de aquella época, Juan José Arévalo Bermejo, creía que la radio es un medio de comunicación educativo y formativo. Esto ayudó grandemente al apogeo de la radio en aquella época, y en especial la de TGW. La programación de aquella época, aparte de tener un impulso a nivel nacional, también apoyó al arte nacional. En tal razón, se puede concebir aquella época como el modelo ideal de la radiodifusión. 1938, TGC. La familia Castillo, propietarios de la cervecería Centroamericana y de la fábrica de bebidas gaseosas Vivaris, contratan a Guillermo Andreu Corzo para fundar su propia radiodifusora el 30 de junio de 1938 con el nombre Radio TGC, mejor conocida como Radio Vidaris. Esta tiene relación directamente con el nombre de las gaseosas que vendían y distribuían los hermanos Castillo. Fue una radiodifusora con transmisiones en vivo de cantantes, artistas y grupos musicales nacionales. La Voz de Quetzaltenango. En el mismo año, por medio de los oficios de José Castillo Barrios, se inaugura la primera radiodifusora departamental desde el Teatro Municipal de esta ciudad, nombrada La Voz de Quetzaltenango. Diario del Aire. También el escritor Miguel Ángel Asturias y los periodistas Óscar Rodríguez Rosal y Francisco Soler y Pérez fundan el 1 de junio el primer periódico radial llamado Diario del Aire. (1946) Tita Corina. En 1946 se inicia la conducción y dirección de Marta Bolaños de Prado y José Castañeda Medinilla. Con su programa innovador Tita Corina, se caracterizaba por la locución de niños quienes eran los principales actores de las transmisiones. 1948. Transmisión de la primera radionovela. Es hasta 1948 que, por iniciativa de la actriz Olga Mendoza y María Luisa Aragón, nace la primera radionovela. Aragón adaptaba las novelas de José Milla y Vidaurre para los programas en radio. Las primeras se llamó El misterio de la cumbre, luego transmitieron Tempestad en el alma, El tesoro de los pobres y por último Un loteriazo en plena crisis, quienes actualmente acaparan un alto porcentaje del cuadrante de frecuencias FM y AM. 1954. Poco duró el apogeo en Guatemala. Después de 1954, la radio adopta un perfil diferente. Debido a cuestiones políticas, la programación fue desplazada por el dominio de un país del norte. 1956. RCN. En una entrevista, Guillermo Alcázar Flores cuenta que el 1 de diciembre de 1956 nació Radio Indiana en Mazatenango, la primera estación de RCN, con la intención de unificar los proyectos existentes en diversas regiones. La familia Alcázar Solís logró unificar las radios que tenían presencia en el oriente y fueron frecuencias que manejaba Fernando Alcázar. En la revista Crónicas de un Titán describe que empieza a difundir su señal en Ciudad Capital, lo que se conoció como FM 95, actualmente se conoce como 949 Radio, una estación que presenta música en inglés de la actualidad con géneros como el pop,
rock suave, electrónica, hip hop, entre otros. Grupo Emisoras Unidas. Un artículo menciona que este grupo fue fundado en 1964. Guatemala era regida por el coronel Enrique Peralta Azurdia y tenían la idea de crear una cadena de radio. La cobertura al principio era limitada, hasta que se amplió el novedoso concepto de enlaces. En 1971, Emisoras Unidas se convirtió en una cadena radial. Se integra a Cercano, el primer sistema de noticias centroamericano. El grupo de Emisoras Unidas fue reconocido por ser los primeros en hacer transmisiones deportivas, tener el primer noticiero de radio a nivel nacional y ser los primeros en desarrollar transmisiones por internet, y porque siempre estuvieron en activa participación, siendo apoyo en catástrofes nacionales e internacionales. Central de Radio S.A. En 1986 surge también una cadena de radios que poco a poco se da a conocer como Central de Radio. La empresa sale al mercado con 2 estaciones que actualmente siguen siendo una de las más importantes en la mayoría de encuestas: Alfa 97.3 y Tropicalida. La ventaja de este grupo de lanzar otras estaciones fue que contó con el financiamiento del principal de los medios a nivel latinoamericano, el mexicano Ángel González. La relación directa con él les permitió una alianza entre canales de televisión, estaciones de radio y cines para tener a las audiencias más importantes del país. Datos curiosos. En 1930 nació la época de oro de la canción guatemalteca y la radio incorporó las primeras obras de teatro que compiten con sus pares a nivel internacional. En la década de 1950, varios artistas alcanzaron renombre, algunos de ellos fueron Paco Pérez y Gustavo Adolfo Palma, entre muchos más artistas. La TGW fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación el 18 de mayo de 2012 por medio del Acuerdo Ministerial 459-2012. Con la creación de la radio se dio origen al Radioteatro Nacional y Radioteatro Infantil en Guatemala. El siglo XXI. La radio tuvo grandes cambios en el siglo XXI. Esto debido a la incorporación de las nuevas tecnologías como audífonos, teléfonos y reproductores personales. El impacto de todo lo nuevo dan asomos de lo que será la radio en el futuro. El ejemplo más claro de dicho suceso fue la llegada del Internet, que modificó a todos los medios de comunicación, y por supuesto que la radio no fue la excepción. Acontecimientos que marcaron dicho siglo. Los auriculares fueron suplantados por altavoces, se suprimieron las baterías que utilizaban las pequeñas radios por conexión a la red. Los discos de acetato son desplazados por los discos compactos, CD. Posteriormente también se comienzan a descubrir programas y formatos como el MP3 que permiten obtener música a un menor costo. Y el cambio trascendental en este siglo es el aparecimiento de la radio digital, que ofrece calidad de sonido al igual que el CD, sin pérdida de señal y la cual se puede sintonizar desde el celular o computadora. Las generaciones del siglo XXI son audiovisuales, por lo que la oferta de percibir sensaciones únicamente auditivas en la radio no es tan atractiva como las imágenes visuales y virtuales que aparecen con la nueva tecnología. Hoy en día, la mayoría de estaciones radiales cuentan con su aplicación para escuchar radio por internet. De hecho, evalúan el alcance de la conexión y como cada día existen nuevos usuarios en línea. Estas son algunas emisoras de radio en Ciudad de Guatemala que se pueden escuchar en línea actualmente. Fama 102.5, Emisoras Unidas 89.7, Radio Sonora 96.9, Ilumina 98.1, Clásica 106.5. A pesar de los cambios que se han vivido, la radio permanece y tiene ventajas tales como que es una fuente para mostrar publicidad. También por medio de la radio se reciben muchos programas que pueden aportar a la vida del radioescucha y proporciona conocimiento, diversión, noticias de forma masiva. La radio en Guatemala está más viva que nunca, por lo cual es importante conocer su pasado y conocer las emisoras que existen hoy en día para poder ampliar nuestros medios de comunicación.
Bueno, es así como hemos, pues prácticamente hecho, insisto, un recordatorio, ¿verdad? Y lo hemos reforzado con este material audiovisual que me parece que es interesante, tiene algunos datos importantes que refuerzan este tema. Em, ¿Qué más les puedo contar para el día de hoy? Bueno, vamos a continuar en la próxima clase con los contenidos de nuestro programa. Por favor, de una vez les anuncio, vamos a platicar acerca de las noticias en idiomas mayas por la radio y a través del tiempo, ¿no? Y lo vamos a enlazar esto con otro tema muy importante que es la participación de la mujer guatemalteca en la radio, sobre todo en la radio de noticias, en proyectos de noticias. Hay mujeres guatemaltecas y mujeres mayas que le da un valor agregado a esto, que están haciendo periodismo comunitario y mucho de su trabajo, de su labor, lo hacen a través de la radio. Eh, Quiero en la próxima semana, por ahí en una de las clases, tener a una invitada. Hay dos probables invitadas, personas que conozco que podrían colaborarnos en platicar, en darnos un poco de su tiempo acerca de qué es lo que han hecho y qué es lo que están haciendo en cuanto a periodismo comunitario e insisto, qué es lo que hacen y qué es lo que han hecho en la radio sobre todo, ¿verdad? Porque el periodismo comunitario en el periodismo comunitario la radio tiene una importante participación, juega un papel importantísimo porque mucho del periodismo comunitario va a través de la radio. Recordemos las radios comunitarias, ojo, comunitarias, no las radios piratas ni ilegales, ¿verdad? Tienen su razón de ser, ¿verdad? Tienen su amparo, incluso, si no legal, pero sí, digamos, su soporte, y es justamente los acuerdos de paz, ¿verdad? Para que lo sepan y parte de su cultura general. Ahí se estableció que el Estado debía propiciar la existencia de radios comunitarias y debía, pues, poner a disposición de proyectos en esa línea, pues, frecuencias radioeléctricas. Pero ya vemos que los grandes monopolios ¿verdad? Los grandes consorcios de radios se comen a esas radios comunitarias y es más, las satanizan, ¿verdad? En algunos casos diciéndoles o llamándolas piratas. Y en la mayoría de los casos no es así, no es que sean radios piratas, son radios comunitarias, ¿verdad? Claro, algunas pierden el sentido y comienzan a comercializar su programación, esos pues son otros 20 pesos. Y eso es lo que no les agrada a las grandes cadenas de radios. No es que sean competencia y que por eso las ataquen y las criminalicen, no. No les gusta que les roben esos puchitos de anuncios, que muchas veces es pauta local, ¿verdad? Y bueno, nunca van a ser competencia, pero así son las cosas. Siempre el pez grande se va a comer al pez pequeño, ¿verdad? Así que es importante que lo sepan, ¿verdad? Son radios comunitarias, ¿verdad? Y tienen su sustento, ¿verdad? Pues con los acuerdos de paz. Ahí es donde se le da ese soporte, ¿verdad? A ese tipo de proyectos que, insisto, pues lamentablemente en el país son muy pocas, ¿verdad? Son muy pocas y las que existen muchas veces pues son pues vistas de mala manera, ¿verdad? Sobre todo por los grandes consorcios que luego las persiguen, etcétera, en el Ministerio Público y todo eso, ¿verdad? Bueno, de eso vamos a platicar más adelante y por supuesto en el programa hay otros temas como vamos a analizar la forma, cómo evolucionaron los radioperiódicos a radiorevistas y vamos a platicar al final de esta primera unidad de periodismo de investigación y qué está haciendo la radio de noticias al respecto, ¿verdad? De eso esperamos platicar en estas, ¿qué? 2 semanas que vienen. Estamos perfectamente en tiempo, ¿verdad? Para llegar ahí a la semana final del 20 de agosto, que es viernes, con los temas y así está previsto en el programa, ¿verdad? Así que vamos bastante bien. Pues aquí la vamos a dejar, ¿verdad? Por el día de hoy. Yo les agradezco que hayan llegado hasta acá, ¿verdad? Y es señal que han estado atentos en la clase. Les voy a pedir, por favor, que acá abajito, en el apartado de comentarios del canal de YouTube, anoten su nombre y su número de carnet. Es la asistencia y es la constancia que ustedes estuvieron atentos a la clase, ¿verdad? Les reitero el agradecimiento
por haber aceptado esta forma de poderles compartir el día de hoy, pero pues tal como les expliqué ahí en clase, pues surgió este imprevisto, ¿verdad? En la semana que no lo esperaba, este compromiso y ni modo, ¿verdad? Tocó, obviamente con la venia, con la autorización de la coordinación respectiva, ¿verdad? El compromiso fue que no los teníamos que abandonar y bueno, acá estamos. Las ventajas que nos permite la tecnología y la virtualidad, poder hacer esto de esta manera, de esta forma, ¿verdad? Pregrabada para que ustedes no fueran desatendidos. Así que les agradezco infinitamente su comprensión y nos vemos y escuchamos, si Dios quiere, en la próxima clase el próximo lunes. Recuerden anotarse aquí abajito, ¿verdad? Su nombre y número de carnet y esa es nuestra asistencia. No olviden sus lecturas, por favor. No olviden también buscar el grupo de Facebook, ¿verdad? Para que yo los pueda agregar ahí, porque vamos a comenzar a poner material ahí en el grupo de Facebook que también puede ser susceptible de evaluación en cualquier momento. Cuídense mucho, pasen buen fin de semana.